Azahara Alonso presenta el libro Gozo. Peter Handke se autodenomina amante de la espera, y para él hay una relación ineludible entre la inspiración y el ocio. En aquel tiempo yo necesitaba inspirarme para descubrir a qué quería dedicar mi vida, ya que tenía que dedicarla a algo, al menos obligatoria, oficial y asalariadamente. Debía pensar, probar, actuar por contraste. Así que su nombre no sería solo año sabático, sino año de ocio, año de espera. Porque no es lo mismo ocuparse de descansar que no ocuparse de nada a expensas de lo que venga, cosa que ni siquiera parece posible. Cuando nuestro día viene marcado por la jornada de trabajo, en esas 8 horas sobrantes, las horas para lo que queramos, hay un tiempo que inevitablemente debemos destinar a la espera, en la cola de una tienda, en la de la consulta médica, en la del tren. A medio camino entre el ensayo, la crónica y el diario, la primer novela de la poeta y aforista establece un diálogo con la literatura de George Perec o Maggie Nelson y juega con delicadeza, con leyendas entre vida, capital y trabajo. Gozo es mi primera novela, tercer libro, y supone un cambio en todos los sentidos, tanto por el género como por el tipo de editorial, supongo. Está editado por Siruela. Es una novela, pero tiene también otras tantas cosas dentro. No creo firmemente en los géneros, tampoco en su división, y por eso pues, me interesaba que confluyeran de una manera lo más natural posible y lo menos impostada posible también. Hay varios temas que me llevan interesando bastante tiempo y que aquí toman una forma distinta, y creo que sería un poco los que le dan la forma definitiva. El turismo, la política de los tiempos, el trabajo y la posible abolición del trabajo, pero esto con mucha sutileza, y también, por supuesto, una isla que es la que narrativamente le da el hilo conductor al libro. El hilo narrativo, decía, es lo que le da un poco la consistencia al libro para unir todas esas otras cosas, y la razón es que creo que cada tema tiene un tipo especial de género o de posibilidad de ser contado mejor. Desde luego esto podría haber sido un poemario o un ensayo, pero no era lo que le iba a dar el espacio y el acomodo que necesitaba para contar lo que quería contar, y de esa forma. La razón de Gozo es que esa isla, creo que tanto metafóricamente como realistamente, es el lugar para pensar esas cosas, surge de manera natural, se impone como un espacio que ya me preocupaba en otras ocasiones, pero que aquí toma la centralidad por completo. Y a partir de ahí es donde esos temas surgen de una forma más fácil de pensar, más amable y no tan académica como en otros casos creo que es el abordaje habitual. L-għana Malta kellu qisu il-mewx tiegħu jitla u jinżel. Imma mbagħad ġara il-mewġa nisbet l-istern. Me preocupaba y al mismo tiempo en absoluto, al escribirlo, la parte de autobiografía que pueda haber o no en un personaje que es el que cuenta lo que ocurre ahí y que entronca siempre en mayor o menor medida con la persona que lo escribe, ¿no? Con la autora. Digo que me preocupaba y no, porque parece que siempre cuando se escribe una novela o cuando se aspira a ese título, a esa categoría de novela, hay que inventar cuanto más mejor y separar cuanto más mejor, pero desde luego en toda la historia de la literatura yo perdí un poco de miedo al leerla y al estudiarla por esa cercanía, ¿no? De experiencias. Dicho esto también, desde el otro lado y desde el interés por libros de memorias, por esas autobiografías o por las experiencias escritas de diferentes pasajes de la vida de autores y autoras que me fascinan, creo que al mismo tiempo había una ficción muy interesante, ¿no? Justo cuando se identifica el personaje se sale de la realidad. En mi caso,
es un poco parecido. Me gusta sobre todo pensar que no se sabe qué es cierto y qué no, y que lo que me importa es que haya una narratividad en lo que se puede contar, ¿no? En por qué esa isla, por qué una experiencia que sí que es personal se puede convertir radicalmente en otra cosa o puede mantener el aprendizaje, descubrimiento, epifanía que se da en una suerte de viaje no viaje. Una de las partes centrales a la hora de narrar esto es la parte que tiene que ver más con el diario y como tal refleja una experiencia real, una estancia, una forma de memorizar cómo el espacio influye de manera determinante en todo lo demás que va ocurriendo, ¿no? Pero de una forma directa. Es decir, esa isla en la que vive el personaje narrador, quizá la autora vivió allí, es la que determina finalmente todos esos otros temas que van surgiendo. Y entonces la escritura es más directa, entiendo que más diáfana también, y también muestra de algún modo más claro pues, los personajes que aparecen, el contacto, el relato directo de situaciones y escenas que hacen un poco más novelística toda la trama. La construcción de la isla lleva al mismo tiempo a la construcción de una posible identidad, de una forma de ser, que es una pregunta que estaba presente en otros libros, pero que aquí se convierte en algo más central o más radical. Esa identidad pasa sobre todo por la pertenencia, por saber si nos podemos integrar verdaderamente en los lugares, en la gente que vamos conociendo después, con la que sentimos afinidad, pero no sabemos si es mutua, si no, si encajamos, etc. Pero también está muy presente esa construcción de la identidad por el trabajo o no. Una diferencia quizá entre empleo y oficio. Y en algunos momentos del libro, de hecho, insisto casi en lo que puede tener de positivo el empleo, ¿no? Una falta de oficio, de vocación a la que le dedicamos absolutamente todo el tiempo. Creo que esa construcción del yo puede pasar por precisamente reapropiarnos del propio tiempo, del tiempo libre, y subsistir por lo demás. Y creo que a partir de eso se abre una ventana posible para pensar en qué o quiénes somos o cómo somos. Hay una tensión a lo largo también de todo el libro entre el trabajo y toda la vida casi, ¿no? La idea de progreso, la idea que decíamos antes de pertenencia, de construirse, etc. Y creo que era inevitable hablar de eso porque además hay un montón de autores, de autoras que me acompañaron en la lectura que yo hice, que sigo haciendo, de libros que hablan de ello, de una forma también diferente. Creo que esa tensión muchas veces pasa sutilmente, no reparamos en ella y parece que cualquier mejora posible en las condiciones de trabajo o de vida es un progreso que no podemos discutir, cuando en realidad una de las lecturas o de lo que pretendía en Gozo era ofrecer esa otra idea, cómo las mejoras llevan a que trabajemos más y mejor sin obstáculos por nuestra parte. Una de las diferencias que también quería explorar es sutil, o eso creo, de nuevo, y es entre el tiempo libre y el ocio, que usamos indistintamente, pero creo que son muy, muy diferentes. El tiempo libre,
todavía acepta que hagamos cosas que no sabemos que queríamos hacer, que descansemos, etc. El ocio está mucho más reglado y esa era para mí una idea muy, muy importante, era una de las claves del libro, ¿no? Cómo cuando estamos ejerciendo el ocio estamos trabajando de otra forma, ¿no? La única diferencia es que en vez de cobrar pagamos y la rueda gira del mismo modo, etc. Y eso está también muy vinculado a la ficción turística, a la ficción territorial, a la ficción de los espacios, que conocemos muy bien aquí o empezamos ya a conocer terriblemente y no estamos haciendo demasiado por evitarlo. Es un poco la venta de nuestros espacios como un lugar al que la gente puede venir, en el que se puede hacer la foto, puede hacer todo lo típico, ¿no? Una caricatura de nuestras características, y ocurrió, bueno, con un montón de espacios, pero por ejemplo esa ficción a mí me recuerda a cuando en vez de lastres se ofrecían los apartamentos turísticos como San Martín del Sella, porque en una serie de ficción se llamaba así el pueblo, y da igual, y nos daba igual desde aquí, desde fuera también. Entonces es el entramado, el cartón piedra, y eso a mí me preocupa, la verdad. No creo mucho o no ya en esa diferencia tan manoseada entre turista y viajero, o por lo menos no me incumbe, creo, no me atañe, pero sí creo en una posibilidad de detención en los espacios. Y me parece que hoy eso pasa por vivir en ellos, no por estas visitas que dulcifican los lugares, que los hacen muy accesibles en todos los sentidos, igual que a su gente, ¿no? Con una hospitalidad que realmente está profesionalizada. De esa forma, la narradora, la autora, pone en el libro esa experiencia que pasó por descubrir los lugares, por descubrir toda la orografía de una isla muy pequeña, muy abarcable, con sorpresa, que al final creo que esto es inevitablemente también algo que responde a todos los intereses externos, en teoría, que vienen de la filosofía, ¿no? El mirar con otros ojos. Eso es algo que también intento hacer aquí o cuando vuelvo a lugares que son mi casa o mi otra casa, porque me parece que hay mucha más sorpresa frenar un poco y que un recorrido no sea un recorrido, un camino, sino un tramo en el que poder pues, sorprendernos como si estuviéramos fuera. Sobre todo porque ahora el turismo me parece que va a empatar con lugares lejanos o cercanos que no conocemos cuando los nuestros están casi sin observar, ¿no? Y eso con cada persona tendrá su propia geografía. En un momento dado digo que la escritura es una forma de paisaje y sobre todo en ese caso era la construcción de ese paisaje, ¿no? La memoria escrita de ese paisaje que para mí era muy importante a la hora de escribirlo como autora. Y tiene que ver también con la honestidad a la hora de formar un libro que no tiene por qué responder a los cánones o a lo que entendíamos habitualmente por novela, porque esa honestidad pasa por decir, si una isla se construye con fragmentos, si mi memoria tiene también esta forma, ¿por qué no replicarla en la página? Al mismo tiempo, la intención, igual que ocurre con otro tipo de libros o con otros géneros, es que eso genere una unidad que esté cerrada, que tenga autonomía en todos los sentidos, y hay autoras de las que bebí directamente, pienso por ejemplo en Annie Ernaux o en Maggie Nelson, que casi han normalizado esa forma de escritura por más que todavía estemos sin una perspectiva posible. Pero el interés era construir algo sólido y que fuese replicable a ese paisaje. Lo que más me gusta de la palabra de gozo, porque el interés por el lenguaje permanece, es que es muy equívoca, ¿no? Esa palabra, desde luego, es el nombre de un lugar, pero significa tantísimas otras cosas y en el contexto del libro creo que se cumple. La repetición es un cierto tipo de gozo para mí y eso intento que respire en el libro, porque creo que en este momento del que hablábamos, ese consumo de todo, de lugares, de tiempos, de personas, pasa por no repetir nunca, ¿no? Por tener un mapa
en el que ponemos chinchetas y no hay repetición posible. Y en contra de todo eso creo que hay una resistencia pequeña, humilde, que es repetir lo que nos gusta. Y además es ultrahumano, creo. Todo eso que nos fascina, que queremos repetir por naturaleza, ¿por qué no? Porque visiblemente no es bueno poner fotos del mismo lugar o volver a los mismos sitios por el tópico de ya no se puede ser feliz en él. Pues yo abogo por una repetición que incluso en el trabajo, en lo mecánico, nos puede llevar a descubrir cosas nuevas porque dominamos eso que, a lo que vamos dando vueltas y sobre lo que giramos.